la pantalla. Sí, perfecto. Ahora. Entonces, siguiendo con la revisión del tema de los principios de artroscopia alrededor del tobillo, pues vamos a hablar de todo lo que es la artroscopia del segmento posterior. La parte posterior del tobillo, digamos que abordada desde las técnicas artroscópicas, es una técnica quirúrgica relativamente reciente. Solamente, si bien se acuerdan, desde el año 1928 ya se estaban haciendo descripciones sobre abordajes artroscópicos para diferentes articulaciones, y 2 décadas después para el tobillo ya se habían reportado algunas series de casos en cuanto a visualización de la articulación por este método. Pues solamente hasta el año 2000, hace 20 años, el doctor Nick Van Dyck se aventuró a hacer la exploración de la articulación del tobillo, de las articulaciones del tobillo, por vía artroscópica en su segmento posterior. Inicialmente, la serie que describe el doctor Van Dyck en el año 2000, la describe única y exclusivamente para una patología que es el deslizamiento posterior del tobillo. Más adelante les voy a describir y les voy a mostrar cómo se hace la artroscopia para esta condición puntual. Sin embargo, con el paso de los años y con el entrenamiento de otros tantos cirujanos en estas técnicas, pues se han ido, digamos, ampliando las indicaciones, y digamos que ya el abanico o el espectro de lesiones que se pueden tratar va desde lesiones condrales hasta resección de barras tarsianas o resección de, de sustancias o de lesiones secundarias a enfermedades metabólicas como los tofos gotosos. Y por supuesto, pues también más adelante se describió la tenoscopia, y con ella entonces se empezaron a hacer tratamiento de diferentes tendinopatías. El instrumental, digamos que es un instrumental básico, es esencialmente el mismo instrumental que se utiliza para la artroscopia anterior de tobillo, con excepción de el pequeño arco similar al que se utiliza en los ligamentos cruzados, que ese no se utiliza o no tiene pues como ninguna aplicación de momento en la artroscopia posterior. En líneas generales se prefieren los lentes o los artroscopios de un poco mayor diámetro. Específicamente el de 4 milímetros es el que con mayor frecuencia se utiliza en la artroscopia posterior de tobillo, y igualmente los instrumentos de fresado y las cuchillas para los desbridamientos también pueden ser de un poco mayor diámetro, con algunas contadas excepciones que las iremos viendo pues como en el transcurso del seminario. En cuanto al posicionamiento de los pacientes, es bien importante no pasar las cosas que son como obvias, digamos. Lo primero es que el paciente en decúbito prono es un paciente que es mucho más propenso como a generar zonas de presión y todas esas cosas. Entonces es importante tener presente cuáles son las zonas de apoyo o cuáles son las prominencias óseas que el paciente deja expuestas, o sobre las que o en cuáles queda apoyado, para evitar que pues al terminar el procedimiento tengamos que enfrentarnos a una complicación que es perfectamente prevenible. Entonces, fundamental evitar el apoyo sobre las rodillas, evitar el apoyo sobre los codos para evitar las paresias del nervio cubital, todo lo demás pues que ya sabemos del posicionamiento de los pacientes. Y el torniquete neumático, pues fundamental acomodarlo antes de darle vuelta al paciente y de posicionarlo en decúbito prono, para no tener que estar sufriendo por sangrados intraoperatorios. Es importante dejar el pie, digamos, flotante
Flotante es que quede por fuera de la camilla para poder hacer la manipulación, la flexión dorsal, la flexión plantar, la traslación anterior del pie y pues poder exponer adecuadamente y poder movilizar adecuadamente todo este segmento de manera que podamos tener una exposición y una visualización adecuada de las estructuras que requerimos tratar o que necesitamos o de las patologías que necesitamos resolver. En cuanto a la anatomía, recordemos entonces que desde lo más posterior, lo primero que nos vamos a encontrar es el tendón de Aquiles, que será como el referente nuestro para los portales artroscópicos o los portales de trabajo posterior, más anterior al tendón de Aquiles, nos encontramos la grasa de Cajer o la grasa preaquiliana y una vez hemos avanzado un poco más y nos metemos en los compartimientos, en el compartimiento profundo de la pierna, entonces nos vamos a encontrar una estructura que se llama la fascia cruris, que digamos tiene como sus divisiones o sus segmentaciones específicas para cada uno de los grupos musculares, empezando desde más medial, el tibial posterior, el flexor común de los dedos, el paquete neurovascular, el flexor largo del hallux y más hacia lateral, pues los fibulares, ¿sí? Entonces, digamos que esta fascia nos divide o nos segmenta por compartimentos todo el gran compartimento profundo y este es como el primer obstáculo, la primera barrera que nos vamos a encontrar cuando estamos haciendo los abordajes. Muy, muy importante que tengan presente o tener presente siempre que inmediatamente medial al flexor largo del hallux, pues nos vamos a encontrar el paquete neurovascular. Entonces, digamos que la zona segura para trabajar será siempre o el margen medial que tenemos de referencia para trabajar durante la artroscopia posterior del tobillo será siempre el flexor largo del hallux. No debemos avanzar más medial de lo que veamos el tendón de este músculo. Esta es una imagen en la que en esencia les quiero mostrar cómo es la anatomía ósea y ligamentaria de el tobillo visto desde su región posterior. Entonces, desde lo más proximal, lo que nos vamos a encontrar es el segmento posterior de la sindesmosis, específicamente el ligamento tibiofibular posterior, con una con una de sus bandas, la banda más profunda, que es el ligamento transverso, que es esta que está acá señalada con el número 5. Siguiendo más hacia distal, entonces después nos vamos a encontrar el ligamento intermaleolar, que este es un ligamento que usualmente debemos sacrificar en aras de visualizar la superficie articular. Acá entonces visualizamos más abajo aún pues las estructuras del complejo ligamentario lateral del tobillo. Entonces acá está el ligamento fibulotalar posterior, el ligamento fibulocalcáneo, y este es uno de los elementos que eventualmente podemos encontrarnos, que es unos trígono, que es un huesecillo accesorio, un osículo, que con alguna frecuencia puede llegar a producir o ser el causal de la patología de pinzamiento posterior del tobillo, en la cara medial o en el aspecto medial de la región posterior del tobillo, pues nos encontramos todo el complejo, la parte posterior del complejo deltoideo, y acá nos encontramos el surco para que discurra
el tendón del tibial posterior, teniendo presente que esto en líneas generales y a menos que utilicemos un portal accesorio postero-medial, pues será una estructura que jamás deberemos visualizar en una artroscopia convencional. En cuanto al posicionamiento de los portales artroscópicos, entonces los dos portales descritos inicialmente, los que siguen siendo los portales, digamos, de uso habitual y con los cuales se puede resolver la inmensa mayoría de las condiciones que tengamos que resolver en el segmento posterior del tobillo, son el portal posterolateral y el portal postero medial. Entonces, ellos siempre los localizaremos adyacentes al tendón de Aquiles, más o menos 2 milímetros o 3 milímetros lateral y medial respectivamente a los bordes del tendón de Aquiles para tener un pequeño margen de movilidad y para que el tendón mismo no estorbe con la movilización o con el desplazamiento de los instrumentos que tengamos que utilizar, pero nunca alejándonos mucho más que eso de esta línea media, porque pues ya ven ustedes que la cercanía con las estructuras nerviosas posteriores de la pierna y el tobillo es bastante. ¿Sí? Se menciona en estudios anatómicos que las ramas del nervio tibial están más o menos a 9.5 milímetros del sitio donde llegan o del portal posteromedial, mientras que del nervio sural estamos solamente a 4 o 5 milímetros en el mejor de los escenarios. De manera que es de ser cuidadosos en cuanto a la localización de estos portales para evitar daños en estas estructuras que no queremos comprometer. Y como referencia tenemos la punta para localizar en cuanto a altura, la punta del maléolo lateral. A ese nivel debería hacerse el portal postero lateral, mientras que el portal postero medial en líneas generales se hace o al mismo nivel, o la otra referencia que tenemos es 2 centímetros por encima de la cortical superior del calcáneo o del margen palpable superior del calcáneo. Esto es lo que normalmente debemos visualizar, o esto es lo que nos queremos encontrar una vez hemos hecho el desbridamiento de esa grasa profunda y hemos limpiado el ligamento intermaleolar. Entonces, este es nuestro límite medial para las artroscopias. Este es justamente el tendón del flexor hallucis longus. Acá, este espacio que está señalado con el número 2, entonces es la articulación tibiotalar y pues, por supuesto, este es el segmento posterior de la articulación del talo, y acá con el 3 lo que logramos visualizar es la articulación subtalar, que también es susceptible de visualizarse si se hace una distracción suficiente, y que ya les mostraré que incluso desde por acá se puede abordar y se pueden hacer algunos procedimientos si es del caso. Y esta estructura que nos encontramos acá en el medio, esta estructura ligamentaria, pues es el ligamento fibulotalar posterior, que siempre debemos procurar preservarlo. Como les mencionaba, hay otros portales accesorios que eventualmente se pueden utilizar para condiciones muy específicas o para procedimientos muy específicos. El portal posterolateral es un portal que se hace inmediatamente posterior a los tendones peroneos. Este portal tiene un único propósito y es permitir el posicionamiento o de un trocar romo o
del paso de las fresas para completar las artrodesis cuando uno quiere hacer una artrodesis subtalar por vía artroscópica, por vía artroscópica. Sin embargo, ya ven que el uso es limitado. El portal posteromedial es un portal que se realiza justo en el borde posterior del maléolo medial, y lo que mencionan en la literatura es que uno debería tratar de pasar los instrumentos entre el maléolo y el tendón del tibial posterior. Entonces, este se utiliza específicamente cuando se encuentran estructuras comprometidas o se encuentran pinzamientos posteromediales que no podamos resolver por los portales convencionales. Sin embargo, es un portal que, digamos, desaconsejan su uso, y sobre todo pues en quienes estamos empezando el entrenamiento en artroscopia de tobillo, pues porque digamos las estructuras nobles están mucho más cercanas, y además de eso pues se corre el riesgo también de lesionar con los mismos instrumentos el tibial posterior. Y finalmente había un portal, o digamos que dentro de la casuística histórica se utilizaba un portal que era a través del tendón de Aquiles. Era un portal que se utilizaba en cuanto a que, o que quienes defendían su uso abogaban por él por el hecho de que era tal vez el más seguro de los portales, en el sentido de que no había riesgos ni de comprometer el nervio tibial posterior ni de comprometer las ramas del nervio sural. Sin embargo, el precio que se pagaba eran lesiones del tendón de Aquiles, y con una frecuencia considerable rupturas del mismo. Entonces, una vez se vio o se entendió que los portales convencionales eran portales seguros, pues se abandonó su uso en líneas generales. Entonces, específicamente estos portales accesorios, digamos que no serán para quienes estemos empezando en el tema de la artroscopia. Solamente, y en esto es enfática la literatura, solamente en manos expertas y solamente buscando resolver condiciones muy puntuales y utilizándolos lo menos posible, y tratando de utilizar siempre los portales habituales. En cuanto al uso de distractores o de distracción para las artroscopias posteriores, su utilidad es menor que en la artroscopia anterior de tobillo. Se pueden utilizar distractores invasivos que simple y sencillamente son con el uso de un pin a través del calcáneo, y esto pues sumado o fijado a una herradura que transmite la tracción. Sin embargo, ya esto también es casuística médica o historia médica, no se utiliza más. O los distractores no invasivos, como los que utilizamos convencionalmente también para la artroscopia anterior. Tener presente que no es tan fácil, o que la artroscopia posterior por este medio no da tanto espacio como para evaluar articulaciones, y se ha visto que tal vez la mejor forma de exponer las superficies articulares cuando se necesita trabajar al interior de una articulación, bien sea la articulación tibiotalar o bien sea la articulación subtalar, es haciendo presión del talón hacia abajo, como hacia el piso. La misma forma cóncava del pilón tibial va a hacer que el espacio, cuando hagamos esta presión, que el espacio articular se abra y nos permita visualizar de forma adecuada las estructuras intraarticulares. Entonces, de todos los tres métodos de tracción que podemos utilizar, o de expansión del espacio articular que podemos utilizar, tal vez el más socorrido y el más útil de todos sea este que está esquematizado acá con la C.
hacer simplemente presión o empujar el talón hacia el piso. Y por esto es que es también bastante importante dejar el pie flotante, como les había comentado en el posicionamiento del paciente. En cuanto a las patologías tratables por artroscopia, son múltiples las condiciones. Traté de abarcarlas o les trato de mostrar las que con mayor frecuencia se tratan por vía artroscópica. Y yéndonos desde lo más superficial hacia lo más profundo, entonces lo primero que se puede tratar con artroscopia de tobillo posterior es la deformidad de Haglund. Esto es una patología que está descrita desde 1928 por el doctor Patrick Haglund. Eh, Se describe como una inflamación de la zona insercional del tendón de Aquiles y de la bursa retrocalcánea, y es esencialmente producida por el contacto del contrafuerte o del margen del calzado con una prominencia que se forma en el segmento posterior y superior del calcáneo. En esencia es este pico óseo o este osteofito que se forma acá en este punto, pues empieza a rozar con el segmento más, con el margen posterior del zapato, y esto genera pues obviamente un proceso inflamatorio acá que se hace manifiesto con el aumento del volumen de la bursa y con dolor y inflamación y cambios locales. Entonces, lo que se pretende por vía artroscópica es en esencia resecar esa prominencia ósea para dejar el tendón de Aquiles un poco más libre y que no tenga ese punto de compresión contra el calzado que se use. Hay que tener presente que la indicación para la resección de la deformidad de Haglund por vía artroscópica implica que el paciente tenga un tendón de Aquiles sano, que no tenga una tendinopatía insercional, porque en ese caso probablemente la alternativa de tratamiento sea una vía abierta. Pero cuando entonces tenemos un tendón sano, digamos que nos podemos aventurar a resolverlo por vía artroscópica. Entonces, los portales son esencialmente los mismos que les había mencionado. Siempre se trabajará por el portal, en este caso específico se puede trabajar por ambos portales para tratar de resecar este pico que se ve acá y dejarlo mucho más plano y regularizar esas superficies. Es importante que después de haber resecado todo el osteofito, se hace un desbridamiento del margen o de los bordes más anteriores del tendón, y con cuidado de no ir a lesionarlo o de no ir a producir lesiones intrasustanciales en el mismo. Este es tal vez el único caso en el que el artroscopio y los instrumentos de trabajo se pueden alternar entre portales. Cuando estamos haciendo artroscopias, digamos, en el segmento profundo del tobillo, siempre será el portal posteromedial, el portal de trabajo, y el portal posterolateral, el portal de visualización. La primera de las patologías que se describió o por la cual se desarrolló la artroscopia posterior de tobillo es el pinzamiento posterior de tobillo. Fue descrito inicialmente en deportistas de alto rendimiento, puntualmente en las bailarinas de ballet y en los futbolistas. Y en esencia lo que se produce es que por la flexión plantar forzada a la que están sometidos estos dos deportistas durante su actividad física, pues se produce un mecanismo de cascanueces, o se comprimen las estructuras que hay entre el labio posterior de la tibia y la cortical dorsal
del calcáneo. Entonces, lo que ocurre es específicamente esto que hay acá. Entonces, si lo que tenemos acá son estructuras óseas, específicamente un ostrígono o un proceso de estieda más prominente, pues eso será lo que se machaque entre esta cortical del calcáneo y el margen o el labio posterior de la tibia. Pero son susceptibles también de esa compresión entre dos estructuras óseas, pues los tejidos blandos circundantes, entre ellos el ligamento intermaleolar o los otros ligamentos que ya les había mencionado, y eso generar dolor, inflamación y irritación como por vecindad al tendón del flexor alucis longus, que con gran frecuencia también se ve comprometido o también se ve con sinovitis a la hora de evaluar las estructuras posteriores en el pinzamiento. Acá les muestro con este cuadro cuáles son todas las estructuras que pueden llegar a presentarse o a comprometerse en un síndrome de pinzamiento posterior del tobillo. Los abordajes, volvemos a lo mismo, siguen siendo el portal posterolateral y el portal posteromedial. Es bastante importante recalcar el hecho de que siempre será el portal posteromedial el portal de trabajo por el que se pasan los instrumentos, y el portal posterolateral el portal de visualización. La artroscopia posterior para pinzamiento se inicia siempre con el portal posterolateral. Se hace una incisión de más o menos medio centímetro, y a través de ella se hace una divulsión roma con una pinza recta hasta llegar a las estructuras óseas profundas. Nuestra referencia en cuanto a dirección será siempre el segundo rayo. Entonces entramos dirigiendo todos los instrumentos hacia el segundo rayo del pie que estamos operando. Una vez tenemos localizado el trocar y una vez hemos pasado la cámara, entonces lo que se hace es pasar por el portal posteromedial una pinza que va siempre buscando tocar el trocar o la cámara que ya hemos pasado por el portal posterolateral. Solamente pensaremos en poner algún tipo de instrumento de trabajo por este portal cuando con la cámara hayamos podido visualizar la punta de la pinza con la que hemos hecho la divulsión para llegar hasta el fondo del tobillo también por el portal posteromedial. Y esto es un punto que pareciera obvio, pero digamos que siguiendo esa sencilla regla, digamos que se omiten la inmensa mayoría de los riesgos que se pueden correr o de los peores daños que podemos hacer con una artroscopia, que sería lesionar o un tendón o, pues peor aún, producir una lesión neurovascular en un paciente. Entonces, como les mencionaba, entonces acá justamente este es el primer paso en el que todavía se está apenas avanzando los instrumentos, y por el portal de visual o por la cámara del artroscopio apenas se está visualizando el instrumento que se está pasando. Una vez tenemos esto localizado en el punto preciso o en el fondo, entonces empezamos a hacer el desbridamiento de toda la sinovial, de la pequeña cápsula articular, de la fascia cruris, ¿sí? Y ella gradualmente irá exponiendo las diferentes estructuras que debamos visualizar. En este caso puntual, este paciente lo que tenía era un ostrígono bastante prominente, y era lo que estaba generando el pinzamiento posterior. Y como siempre, entonces será el flexor alucis longus quien nos delimite o quien nos diga
hasta qué punto podemos irnos en el aspecto medial de la articulación. Una vez se ha hecho el desbridamiento y la exposición de la estructura que está generando el pinzamiento posterior de tobillo, pues se procede a su remoción. En este caso, lo desprenden de forma roma con un pequeño escoplo, ¿sí? Y pues acá ya se ve la resección completa y desde este punto ya se puede visualizar con mucha mayor comodidad pues las articulaciones en los segmentos posteriores, tanto la articulación tibiotalar como acá abajo la articulación subtalar que se ve más clara acá en esta imagen. Otro tipo de procedimientos que puede llegar a hacerse con la artroscopia posterior de tobillo es, por ejemplo, la artrodesis subtalar. En este caso, necesariamente tenemos que utilizar un portal accesorio postero lateral para justamente localizar algún tipo de elemento que nos genere distracción o que nos genere espacio para poder avanzar tanto la cámara o el artroscopio como los elementos que nos van a permitir hacer la escarificación de las superficies articulares y después las perforaciones para dejar huesos sangrantes y una vez se ha hecho tanto la escarificación como las perforaciones, pues hacer el paso de los elementos de fijación que dependiendo de las necesidades podrán ser uno o dos tornillos como se visualiza acá en la imagen. Este es un procedimiento, digamos, un poco más dispendioso en el sentido de que de por sí las artrodesis son procedimientos de salvamento que solamente utilizamos en articulaciones que ya tienen un grado de desgaste articular considerable y que en ese orden de ideas tendrán un espacio mucho menor, serán articulaciones un poco más estrechas o constreñidas y en consecuencia será un poco más difícil acceder a ellas, pero ya ven que sí que está descrito el uso de estas técnicas, digamos, menos invasivas que la cirugía abierta la, eh, para hacer estos procedimientos. Otros procedimientos que podemos hacer es las tenoscopias. En este caso específico les muestro la tendoscopia del tendón de Aquiles. Cuando tenemos tendinopatías no insercionales del tendón de Aquiles, pacientes que tengan nódulos alrededor del tendón o tendinosis, pues entonces estos son pacientes que por pequeños portales, en este caso se hacen 4 portales, 2 distales, también adyacentes al tendón, 2 proximales, y a través de ellos se pasan los instrumentos y el artroscopio para evaluar el tendón, hacer el desbridamiento y hacer lo que se ve acá en esta imagen, que es la divulsión longitudinal del tendón para estimular su sangrado y su cicatrización adecuada y mejorar las condiciones del paciente. En cuanto a complicaciones de la artroscopia posterior de tobillo específicamente, tal vez lo que más se reporta es las hipoestesias en las zonas de las cicatrices. Entonces son cicatrices que quedan con poca sensibilidad o son zonas que quedan con poca sensibilidad por un tiempo. Sin embargo, la literatura menciona que es una condición transitoria y que con el paso más o menos de los 6 u 8 meses, uno espera que los pacientes hayan recuperado la sensibilidad alrededor de las zonas de las pequeñas cicatrices. El 3% de lesiones del nervio tibial posterior o del nervio sural pareciera ser una cifra pequeña, sin embargo no es una cifra despreciable, en el sentido de que uno no necesita sino un paciente de estos que se complique para tener un problema grande y para tener un paciente con unas limitaciones funcionales bastante considerables, sobre todo
cuando se trata de lesiones del tibial posterior. Entonces, vuelvo y hago énfasis en lo del posicionamiento de los instrumentos de trabajo cuando se está haciendo la artroscopia para pinzamientos posteriores sobre todo, y en la necesidad de ir avanzando lentamente y siempre en una dirección precisa para evitar encontrarnos el nervio y obviamente llegar a lesionarlo. En cuanto a las tracciones y el torniquete, también tienen unas tasas de complicaciones relativamente altas, pero estas tasas de complicaciones altas se ven es solamente cuando tenemos pacientes a los que les hacemos tracciones por más de una hora o cuando les aplicamos más de 30 libras de tracción en el caso de las tracciones. Y cuando se utilizan torniquetes por más de 120 minutos, pues eso también puede llegar a generar algún tipo de parecias y algún tipo de complicaciones. No hay aparentemente en la literatura, y esto lo saco pues de una revisión sistemática de la literatura, no hay aparentemente reportes de lesión vascular cuando se hacen artroscopias posteriores de tobillo. Sin embargo, habría que hacer un escrutinio mayor porque realmente no de este metaanálisis que saqué este dato, en los 55 artículos en ninguno de ellos mencionan ningún tipo de lesión vascular, ¿sí? En cuanto a trombosis venosa profunda, los reportes son de aproximadamente el 0.4% de las artroscopias posteriores de tobillo realizadas, y de estos solamente el 0.08% pueden llegar a presentar algún tipo de tromboembolismo pulmonar. Si bien es cierto que son porcentajes bastante bajos, afortunadamente, la literatura sigue siendo enfática también en utilizar la tromboprofilaxis de forma rutinaria en aquellos pacientes que tengan más de un factor de riesgo para trombosis venosa profunda. En cuanto a infección, se mencionan tasas entre el 0.3% y el 1.05%. No mencionan o no hay reportes de casos de osteomielitis de tibia o de alguno de los huesos del tarso después de una artroscopia de tobillo, sino que mencionan todas infecciones o de tejidos blandos eh, o infecciones superficiales. Y en cuanto a lesiones tendinosas, como les había comentado, está proscrito el portal transaquiliano, que era el que daba cuenta de la inmensa mayoría de las lesiones iatrogénicas tendinosas. Entonces, en ese orden de ideas ya no se utiliza este portal, y hasta en un 0.4% se han reportado lesiones iatrogénicas del flexor hallucis longus. También eso es una cifra que hay que mirar con cuidado porque no sabe uno qué pueden llegar a considerar los cirujanos como una lesión iatrogénica y si las quieran o no reportar en la literatura. Y en cuanto al síndrome doloroso regional complejo, mencionan cifras entre el 0.3 y el 1% para este tipo de procedimientos. Entonces, en definitiva, es la artroscopia posterior de tobillo es una técnica bastante versátil. Le permite a uno resolver una cantidad considerable de lesiones o de condiciones en el retropié y en el segmento posterior del tobillo. Es segura, haciendo la salvedad de que es segura en manos experimentadas y en personas que tengan una curva de aprendizaje adecuada, y que la baja morbilidad es también dependiente de el buen entrenamiento que tenga cada persona que esté haciendo artroscopias de tobillo. Y pues, como todos los procedimientos artroscópicos, digamos que
eh, tienen una curva de entrenamiento, digamos, un poco más larga, pero que se puede finalmente conseguir por quien quiera entrenarse adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy bueno. ¿Preguntas en el auditorio? Mil Me imagino que gracias. habrá. Gracias, profe. Tatiana, ¿preguntas? Profesor, buenas tardes. Hola, William, ¿cómo vas? Hola, profe, aquí acompañándolos que me volé un ratico. Doctora Qué Montoya, gusto oírte. igualmente, profe, espero que usted se encuentre La bien. Mont. Mi Sí, doctora Montoya, muy bien. siempre tan Espectacular que especial te usted. unas. Ay, profe, créanme que las labores a veces no me dejan, pero yo siempre trato de buscar el rato, pero hoy tuve la oportunidad, estoy volando un ratico y sí quiero hacer una pregunta. Por favor, dale. Primero que todo, excelente exposición. Pausado, qué elocuencia, tiene un excelente eh, fellow en proceso, excelente expositor. Profe, cuando yo he abocado me he abocado a hacer estas artrodesis por vía posterior, hablando del portal, ¿a usted cómo le ha ido con los portales que estaba mencionando ahorita nuestro compañero posterolateral? Yo lo estoy haciendo por el seno del tarso para hacer ese fulcro que estaba hablando en este momento, eh, en el, para poder hacerlo y pues para tener una mejor exposición. ¿Usted qué trucos, qué tips tiene ahí como para que nos cuente, profe, para poder hacer este tipo de artrodesis un poco más amigable durante el Sí, proceso? sí. Si tú tienes que aumentar el espacio, generalmente cuando trabajamos por vía posterior, la doctora Montoya y yo generalmente no usamos tracción. Uh-huh. Usamos generalmente, porque uno puede ver absolutamente las dos articulaciones. Es mucho más fácil hacer una artrodesis subtalar que una artrodesis tibiotalar. Una artrodesis tibiotalar es mucho más fácil hacerla por anterior que por posterior. Y la artrodesis subtalar posterior sí necesita que le extiendas un poquitico más, que le abres. Y eso que tú acabas de mencionar, de colocar a través de la a través del seno tarsiano, tú pasas como un elevador de periósteo, algo para que aumente el espacio, que te actúe como una pinza que te abre el espacio para poder trabajar desde atrás. Y eso es una manera de hacerlo, siempre a través del túnel del tarso, del seno tarsiano, perdón. Y la otra que puede hacer es la que mencionó también la exposición Jorge, que es irse muy pegado a los peroneos para llegar a la subtalar y subirla, para que tú tengas espacio, para que con las fresas uno pueda ir progresivamente retirando el cartílago. La fijación de la subtalar también es mucho más fácil por posterior, porque ahí tienes tú la tuberosidad del calcáneo, está ahí nomás. Entonces tú puedes pasar 2 tornillos percutáneos fácilmente. Requieres obviamente tener intensificador de imágenes para mirar qué estás haciendo y qué tanto estás progresando en tu artrodesis. No se contenten solamente con el artroscopio, sino hay que mirar y también obviamente para mirar por dónde pasa uno de los tornillos de fijación una vez que haga la artrodesis. Hace como 20 años yo hacía artrodesis tibiotalar artroscópica, pero siempre es una curva larga y se demoraba uno bastante. Y a mí no me gustan las artroscopias que duren más de 1 hora, hora y cuarto, porque los problemas de torniquete son complicados. Y yo creo que hacer un procedimiento artroscópico que dure 3 horas no está bienvenido. Yo creo que es mejor parar y hacerlo abierto y decir fallé, que ponerse uno a insistir en hacerlo artroscópico y entonces vas a tener más complicaciones porque entre más dures las artroscopias, más problemas de fístula, infección y daño con los instrumentos uno puede hacer a todas esas estructuras. No sé, la doctora Montoya, ¿qué más tips nos puede comentar? De acuerdo, doctor. Mont,
lo que te dijo el doctor Morales para distraer la articulación subtalar, creo que es la mejor táctica el introducir un elemento, y una de las cosas que uno tiene a la mano si de pronto no hay un elevador es el trocar del artroscopio sin la camisa, que es un elemento rombo que a través del seno del tarso de anterior hacia posterior uno lo introduce y distrae y permite tener una mayor área de trabajo para debridar la articulación. Personalmente, a mí me gusta mucho más la artroscopia posterior que la anterior. Me parece que da una capacidad de visión de estructuras y de articulaciones mucho más amplia que la anterior. Como lo mencionó Jorge, pues tiene muchas indicaciones y digamos que la curva al comienzo digamos que la parte puntual es aprender a limpiar los tejidos blandos de manera que nos permitan tener toda el área de visión completa, porque es que en la posterior no estamos entrando a una cavidad como si lo hacemos en la artroscopia anterior, sino estamos entrando a una zona que está cubierta por una cantidad de tejidos blandos, de grasa que hay que debridar antes de poder llegar al área de trabajo que vamos a utilizar o que se va a trabajar. Pero es una de las artroscopias más bonitas. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra pregunta, ¿ustedes las goteras las trabajan? O sea, estoy hablando ahí entre talo, tibio talar y peroneo talar. Ese espacio ahí, de pronto, ¿tiene algún tip, algún truco para poder entrar ahí? Porque siempre uno entra apretado, como diría. Sí, William, primero todo depende del diagnóstico y pues lo que uno busca hacer en la artroscopia, pero cuando ya tiene uno limpia toda la zona que va a trabajar en la parte posterolateral, si tú introduces el palpador, puedes ayudar rechazando los tendones peroneos, revisando toda esa zona tibio peroneal, en la zona lateral. Y también, incluso con el doctor Morales, hemos tenido casos de resección de cuerpos libres que se alojan precisamente en ese receso subtalar y tiene una visión amplia, pues, de esa zona. Hay una visión amplia de esa área. Gracias. ¿Los residentes tienen preguntas? En el chat no, doctor. Profe, la última pregunta, qué pena yo molestar. He realizado un par de tenoscopias, ¿sí? Y les ha ido bien a los pacientes. Cuando veo la tenoscopia del tendón de Aquiles, he hecho un par de ellas, me ha ido bien con los pacientes. ¿Usted cómo le ha ido en el sentido de que veo que Jorge estaba diciendo que tocaba hacerle unas secciones al tendón de Aquiles de manera longitudinal? Yo simplemente las hago sin el debris y pues trato de retirar ese tejido fibrótico que encontramos alrededor. ¿Tiene usted algún truco, profe, para eso? Sí, una vez que tú expones la parte superior o posterior, digámoslo, del tendón de Aquiles, a través de los dos portales, superior e inferior, tú con una cuchilla de sinovectomía, pues retiras de la superficie superior del tendón de Aquiles todo aquel elemento que tú veas que está produciendo alguna patología. Pero si tú tienes nódulos, una buena práctica es lo que mencionó Jorge, y es con el explorador que tú utilizas para mirar y separar. Tú haces incisiones longitudinales, 2 o 3, en el sentido del tendón de Aquiles, en el sentido de la fibra. Entonces tú con la punta de ese explorador lo metes dentro del Aquiles y lo rasgas, como si estuvieras haciendo cortes, no con el bisturí, sino con el explorador. Y es impresionante cómo cuando uno termina la artroscopia, el nódulo que se palpaba antes se perdió, ya no se palpa.
Entonces, en esos casos sí se debe hacer eso. Estoy hablándote de tendoscopia del Sí, profe. tendón per se, no de la parte insercional. No, profe, totalmente. Gracias, profe. Ok. Gracias por ¿No? seguir botándome Ok. tips. Bueno, con gusto. ¿Qué más tenemos? Buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Bien, Una gracias. cosa, William, otra cosa que hay que revisar en la tenoscopia del Aquiles es el tendón plantar delgado. Hay unos artículos que hablan que hay una fricción entre el tendón plantar delgado y el tendón de Aquiles por el tipo de inserción que tiene el plantar delgado. Y esta es una de las posibles causas de dolor. Entonces, siempre que lo veamos, hay que ir a buscarlo más adelante, y si está generando ese tipo de fricción, uno puede hacer una tenotomía del plantar delgado. Eso también te va a ayudar a eliminar las causas de dolor en la tendinopatía no insercional del Aquiles. Sí, esa es una opinión de Juan Dick, que es uno de los expertos en artroscopia posterior. Sin embargo, cuando a mí me ha tocado hacer, y a la doctora, exploración del tendón tibial abierta, del tendón de Aquiles abierto, cuando tú ves el plantar delgado, tú ves que no está casi en conjunto, casi que ni se toca con el tendón de Aquiles y uno no lo ve inflamado. Son de esas cosas que los profesores que hablan, discuten y escriben mencionan, ¿no? Pero a veces cuando uno abre quirúrgicamente a cielo abierto, a veces uno no encuentra lo que ellos dicen por artroscopia. ¿Alguna otra inquietud? Mi profe Borda, gracias. Bueno, Gracias. entonces muchas gracias, Jorge, y buena tarde a todos. Gracias por estar con nosotros y los esperamos la semana entrante. Mañana, ¿no? Mañana hay reunión, ¿no? ¿Mañana qué tema hay? No, doctor, la reunión de radiología quedó para pospuesta. Ok. Mañana, ¿Por qué no, doctor por qué no Gómez. programamos a William que nos dé una de una vez? Listo. De Ok. una, profe. Bueno, de una, listo. Ok. Bueno, ahorita cuadramos Listo, entonces el profe. tema. Bueno, Yo cuadro con la un doctora placer. Montoya. Bueno, Vale. Mi chao. profe, un Un placer. abrazo a Chao. todos. Adiós. Chao. Hasta luego.